quiero decirle a la gente claramente, ¿ya? Que no es cuestión de que se hagan elegir concejales sin la probidad, sin la competencia necesaria. El hacerlo significa una estafa al ciudadano. No te olvides que dentro de la democracia supuesta hay independencia en los poderes y el legislativo es un órgano de poder independiente. Lo mismo que el ejecutivo, lo mismo que el judicial y lo mismo que el electoral, ¿no? Entonces, todos los parlamentarios que han pasado por, reitero, el Parlamento, nunca, pero nunca, o muéstreme, le han rendido cuentas al ciudadano. El ciudadano va, elige como sea, prebendalmente, porque se enamoró de su demagogia, por lo que sea, elige, cree que elige, pero también sabemos que ya está parcelado por poderes que te conducen a un solo camino. ¿Cuál es este camino? El endeudamiento, volverte limosnero, darte dinero que ellos imprimen, que no sacan de su bolsillo porque no les cuesta nada más que la tinta, el papel y la impresión. Te dan fortunas a intereses irrisorios, ¿ya? Impagables, y por supuesto no les interesa el capital, el monto que te están dando. ¿Qué les interesa? Les interesa tenerte del cuello. Tener que pagar, y los bolivianos son los que pagan, intereses leoninos, ¿ya? Nosotros creemos, o sea, y nos hacen creer los liberales, los comunistas, todos los que tienen, porque la gente tiene que saber que esos poderes que son la banca sionista, ellos han creado el sistema. Entonces, ese sistema, para tener obediencia, han metido la uña en la religión, han metido la uña en la educación, han metido la uña en las leyes y en las constituciones de los países, han metido la uña en los partidos políticos. Entonces, es importante que la gente se grabe cómo está estructurado este sistema. ¿Y qué es lo que está detrás? Son transnacionales, empresas, buitres, empezando por la banca buitre, que tiene la propiedad de los bancos centrales del mundo. Las reservas federales en el único país del mundo que es privada es en Estados Unidos, ¿ya? Hoy está manejada por un jesuita, ¿no? Un formado por los jesuitas, diríamos, porque hay una alianza entre la banca y el Vaticano. Por eso los Evos Morales, las Cristinas Fernández, los de izquierda, los de derecha guardan su platita que le han robado a los países en el Vaticano, que es la banca buitre más corrupta de la tierra, junto con la banca Rothschild y demás. Entonces, ¿qué han hecho estos? Nos han impuesto políticas para robarnos. Porque aun cuando te dicen vamos a traer capitales, vamos a privatizar o vamos a capitalizar o vamos a nacionalizar, que resulta siendo lo mismo, manejado por ellos, ¿qué hacen? Entonces viene la empresa, ¿no? A Bolivia, no te deja un peso, no te deja un peso, el dinero se va a la City de Londres o se va al Wall Street, pero jamás llega al ciudadano boliviano. Llegan unos irrisorios, ¿no? De la enésima parte de lo que te están robando, y esa es la forma, esa es la estructura. Entonces, ¿qué buscan a nivel internacional a través de las mafias políticas que están eternizadas en el poder? Si no son ellos, son sus hijos; si no son sus hijos, son sus nietos, ¿no? Entonces, y no permiten el acceso a otras personas. Entonces, ¿qué sucede con esto? El país que esté endeudado le tiene que dar todos los contratos de carreteras, de esto y del otro, de todos los contratos de concesiones mineras, petróleo, todo le tiene que dar a esa que le ha prestado la plata, que está disfrazada en el Banco Mundial, está disfrazado en
Banco Interamericano de Desarrollo, está disfrazado en créditos chinos porque hace rato ya los violaron a los chinos. ¿Qué parte de la historia no entienden? Te hablan de multipolaridad, no hay tal multipolaridad. El ruso Putin que se haga el macho, machito, no existe. Estos son producto de golpes, producto de imposiciones. Acuérdate, ellos lo han impuesto a Gorbachev, ya con la perestroika, abrir las puertas de Rusia y no sé cuánta historia, ellos lo han impuesto. Después de venir Boris Yeltsin, un alcohólico ahí, te ponen payasos. Ellos lo han impuesto al famoso, ¿qué se llama? Al ucraniano, al que era antes payaso. Ay, Zelensky, Volodymyr Zelensky. Ellos lo han puesto a Volodymyr Zelensky. ¿Para qué? Para controlar las riquezas, para esclavizar al mundo, para robarle hasta la gana de comer a los países. Y esto se ha replicado también en China. El famoso Xi Jinping, ya lo has escuchado en su discurso, que dice, sí, tenemos que ir a una gobernanza global y que no se mire la economía de los países, aunque sean más chicas o más grandes, todos por igual. Por favor, lo que ellos están queriendo es esclavizar al mundo, ¿no? Y estos son sus peones. Más grandes o más chiquitos son peones. El Tuto Quiroga, el Doria Medina, el Goni Sánchez Lozada, que al principio no estaba en esa onda. En su primera elección tenía otro tipo de propuesta. ¿Y qué crees? Perdió la elección. En la segunda, cuando ya dijo 250,000 empleos y capitalización, ahí sí salió, no porque ya se arrodilló ante el sistema. Entonces, esta es la hermenéutica, esta es la forma. Y acá, obviamente, ¿qué tienen? Esclavos, a los que les arrebatan todo, a los que les roban, a los que les imponen impuestos, a los que hacen lo que les da la gana. ¿Quiénes? Las transnacionales y los políticos, ¿no? Estos infelices que yo no pido o sea, que están arrodillados al poder, no pido que les declaren una guerra, porque sabemos que es un poder gigante, ¿no? ¿Ya? Pero pueden salirse un montón de temas de ese sistema criminal. Entonces, yo te digo, están metidos en nuestras universidades, ahí nos han impuesto el wokismo, ahí nos han impuesto el marxismo, ahí nos han impuesto el lesbianismo, el homosexualismo, también mediante los medios de comunicación, también la música. Has escuchado lo de Village People, ¿no? Dice, por error, sí. Estados Unidos ha permitido darle a Village People, que era un movimiento gay, la incitación a que todo el mundo se vuelva gay, ya para que ya no haya más reproducción de seres humanos, para que se metan entre hombres y entre mujeres, ya porque así obviamente no se reproducen. Pero a la misma vez que no se reproducen, tiene que haber negocio. Tiene que haber la pastillita del primer día, del segundo día, crecer las farmacéuticas. O sea, ellos son los que están manipulando todo este sistema. ¿Y qué tienen al frente? Gobiernos corruptos, altamente corruptos. Hoy día, imagínate tú que entregamos el litio. La cantidad de agua que se necesita es para depredar Bolivia entera, para secarla a Bolivia entera. Cuando eso podemos utilizar para esa enorme industria sin chimeneas. Yo quiero saber qué ciudadano del mundo no quiere conocer Uyuni. ¿Ah? ¿Qué ciudadano? Y por último son 12,500 kilómetros, ¿ya? Y hay que preservar áreas. Estos entregan lo que les da la gana porque es una manga de ignorancia. El peor pecado del boliviano es esa, su ignorancia, su desconocimiento, su falta de interés en el país. Entonces vienen, te aprueban la ley Brisas, vienen, te aprueban, te obligan a aprobar la participación popular. ¿En qué cerebro puede entrar que 7 millones de habitantes o 6 y algo de habitantes de ese momento, cuando nos han impuesto una ley, porque ni siquiera está en la Constitución, se la puede abrogar, una ley que se llama 1445, que es la ley de participación popular, que tengamos casi 400 municipios, ¿ya?
Entonces ellos diseñan las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué ir a tocarle la puerta a este alcalde? Toma unos pesitos y ya déjame agarrar este acuífero, déjame agarrar esto otro, este contratito, este puente, porque ellos han hecho todo, disfrazados de chinos, de lo que tú quieras, ellos han hecho todo, desde el financiamiento a los grupos terroristas, desde el financiamiento a los grupos terroristas. Entonces es importante que la gente conozca en detalle. No espero que me crea, espero que investigue, que mire, que se dé cuenta cómo llegó, es decir, cómo se metió el comunismo en Rusia, ¿no? ¿Quién es el autor verdadero? Un miembro de la casa Rothschild, ¿ya? Un personaje, obviamente, que estaba celoso con la expansión de los rusos, de la Unión Soviética. Estaba celoso, ¿por qué? Porque Rusia estaba prácticamente tomando gran parte del planeta. Entonces, aliado con los británicos, la banca Rothschild ha financiado casi todas las guerras, yo diría todas las guerras habidas y por haber, todas. Y después se han repartido territorio entre Gran Bretaña, Estados Unidos, se han repartido para ti Rusia, para ti esto, para ti el otro. Los rusos más han entrado al entuerto, el coreano que se hace al sur es parte del esquema, Xi Jinping es parte del esquema, porque todas las empresas de Occidente se han ido, obviamente, a la China por la mano de obra, ¿no? Yo solo les pido que recuerden un detalle, cuando le quisieron vender sin autorización aviones a Venezuela, ahí saltó Estados Unidos, no, pero empresas estadounidenses cuyos dueños son sionistas, porque ellos han tenido ellos han manipulado el mundo desde el momento del reseteo, ¿no? Porque nos han reseteado y nos han reescrito un montón de páginas de la historia, nos han contado cuentos que no corresponden a la verdad. Incluso han manipulado todo lo que representa la religión. Han convertido la religión en fanatismos terribles, a los musulmanes fanáticos. Y obviamente acá, ¿quiénes son los mormones? Son miembros de la CIA. Fíjate esa casa mormona que hay aquí y que hay en diferentes partes del país. Acá tienen todos los registros, ni siquiera el Ceresi y el Ciresi tienen los registros que tienen los bolivianos, ¿ah? Porque ¿qué tenemos? Funcionarios públicos inoperantes, absurdamente ignorantes, maltratadores de la opinión, es decir, del ciudadano. ¿A eso quién los habrá empoderado de tal forma que creen que siendo directores, creen que siendo gerentes de empresas estatales o funcionarios públicos, se creen semidioses, cuando son simples y llanamente empleados públicos, empleados de la gente, al ciudadano al que lo tienen que tratar bien? Pero ese sistema, así buitre, han desarrollado estos, y obviamente lo vienen implementando a pasos acelerados, y tristemente la gente va a terminar aceptando toda esta situación. Los grandes responsables de todo el saqueo de Bolivia, cuando menos en calidad de cómplices, son los parlamentarios, los asambleístas, diputados y senadores. Dentro de sus atribuciones están llevar adelante procesos de todo lo que concierne a temas de bienes del Estado. Ellos han actuado en absoluta complicidad durante décadas, se han repartido el poder, han aprobado leyes en beneficio de sus mandantes, de sus financiadores, de organismos extranjeros, de transnacionales, han dejado pasar contratos abusivos y esto tiene que tener un freno. Acá estamos viendo que Bolivia ha sufrido un atraco, en pocas palabras, un atraco que se ha dirigido no solamente a la aprobación de concesiones, de contratos escritos por debajo de la mesa en contra de los bolivianos. Por supuesto que dentro de las atribuciones, y por favor conózcanlas, están
todo lo que debían hacer los parlamentarios y que no hicieron. Por lo tanto, son cómplices, por lo tanto, deberían tener procesos. Las principales atribuciones de senadores y diputados en Bolivia, según la Constitución Política del Estado, son legislar, fiscalizar y gestionar, trabajando de forma conjunta en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dictan, modifican y derogan leyes, además de controlar a los órganos del Estado para garantizar la transparencia pública. Atribuciones principales conjuntas. Legislación, proponer, aprobar y sancionar leyes para todo el territorio nacional. Fiscalización, controlar a los ministerios y entidades públicas e investigar actos de la administración pública. Gestión, participar en la aprobación del presupuesto general del Estado. Muchos periodistas durante larguísimo tiempo hemos investigado sobre una serie de temas de corrupción sin que se inmuten los parlamentarios. Lo único que han hecho es salir a cacarear en los medios de comunicación, siendo su principal atribución la de investigar los casos que conciernan al Estado, que comprometan bienes del Estado. Y resulta que no lo hicieron. Durante mucho tiempo han entretenido en conferencias de prensa, pero no hay un solo proceso abierto por temas cruciales que ha vivido el país. Atribuciones específicas de la Cámara de Diputados, 130 miembros. Iniciativa en temas económicos. Generalmente inicia el tratamiento de proyectos de ley sobre impuestos y presupuesto. Fiscalización. Tiene la facultad de fiscalizar la ejecución presupuestaria y otros asuntos. Preselección. Participa en la preselección de candidatos para altos cargos del órgano judicial. Atribuciones específicas de la Cámara de Senadores, 36 miembros. Ratificación de tratados. Aprobar o ratificar los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo. Altos cargos. Preseleccionar postulantes al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y otras entidades judiciales. No existe una sola obra que se haya realizado en Bolivia que no tenga absurdo sobreprecio. Entonces, es importante que la gente sepa que dentro de las atribuciones de los parlamentarios es ese proceso de investigación, ese control, la aprobación de contratos, la aprobación de presupuestos, la aprobación de absolutamente todo, incluso de velar por la disciplina de gente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, estos han sido cómplices, se han repartido el poder, han metido cada grupo político, cada mafia política metió su gente en el Tribunal Constitucional, ahí los tienen a los autoprorrogados, que han hecho desastre en el país, el Tribunal Supremo Electoral, lo mismo la Fiscalía General del Estado. Entonces son cómplices. Estas son las personas, todos los que han sido parlamentarios tienen que aprobar una ley de manera inmediata para hacer una investigación de fortunas de cada uno de los parlamentarios, de la gente de su entorno, de sus testaferros. ¿Saben por qué? Porque estos se han enriquecido en desmedro de Bolivia. Y es importante, ninguno se puede salvar de ninguna línea política. Y esto también se tiene que extender a todos los electos. Estamos hablando de los concejales, estamos hablando de los asambleístas en las gobernaciones, diputados, senadores. Tiene que haber un proceso de investigación, incluso de todos los sindicateros que han terminado multimillonarios. Hablamos de toda esa gente que hoy cuenta con 20, 30, 40 inmuebles. Entonces ya basta. Acá es importantísimo que la gente se meta en la cabeza que si existe un verdadero responsable de todo lo que ha sucedido en Bolivia, son estos precisamente, diputados, senadores, asambleístas, el Congreso Nacional. Estamos hablando de los concejales, porque esos fueron los objetivos de empresas transnacionales: sobornar diputados, sobornar senadores, aprobar leyes en beneficio de empresas transnacionales. Es así que empresas como las que quieren esclavizar mediante el agua, como la empresa israelí, la empresa judía Makorot, de los sionistas, que supuestamente es estatal, pero se maneja con el capital sionista, resulta que ya han penetrado muchos municipios. Cuando nos han hecho aprobar la Constitución, por supuesto han dicho que tienen que decidir las naciones originarias, precisamente porque sabían que eran puntos vulnerables en los que han cometido abusos de toda índole. Y si hoy tienen algo que proteger los bolivianos, no solo es la tierra, no solamente son las riquezas, sino el agua.
La empresa Macorot, que está metida en varios municipios de Bolivia donde existen acuíferos, esa empresa mata de sed a los palestinos, mata de sed a los de la Franja de Gaza, mata de sed a una cantidad impresionante de gente, y esos están metidos en Argentina, en México, en Colombia, y por supuesto el más fácil ingreso es en Bolivia, ingreso silencioso en complicidad obviamente con los parlamentarios, con los asambleístas, con los concejales, con la gente de las gobernaciones. Esta es la cruda realidad. Así que hay que comenzar a pedirle cuentas a cada uno de los diputados, de los senadores, de los concejales, de los asambleístas en las gobernaciones. ¿Qué es lo que hicieron durante su gestión? Estos tienen que rendirle cuentas al país, porque obviamente públicamente se pelean, pero en grandes amores y comiendo de la misma papa están haciendo los negocios. Y esta es lo que realmente ha condenado a Bolivia a esa miseria. Hay mucha gente que dice, viven de nuestros impuestos. No, incluso viven del trabajo de la gente. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja, por supuesto, paga impuestos de todo lo que compra. Y esa es una forma también de tributar. Ambas cámaras tienen la atribución de calificar las credenciales de sus miembros, elegir su directiva, elaborar su reglamento interno y aplicar sanciones. Autorizar el ascenso de los grados superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Diplomacia, aprobar el nombramiento de embajadores y ministros diplomáticos. Ahí está, esos son los que roban la nación. ¿Qué opinas? Sí. Mira, los últimos acontecimientos, inclusive, mira, es un simple robo, ¿no es cierto? Es un simple robo en la ciudad del Alto se ha podido destapar, ¿no? Descubrir la cantidad de dinero que... de la copa. De la copa, mire usted. Imagínate, ¿no? La pasposa que no tenía dónde caerse muerta, la dinamitera loca que estaba metiendo, esa ha dinamitado el Congreso de la Cuba en el Alto, ¿ya? Sí. Esta persona resulta que no tenía dónde caerse muerta, y ahora fíjate, esta es la realidad de dirigentes de la Central Obrera Boliviana, de las Bartolinas, de todas esas organizaciones. Imagínate, Evo Morales, ¿de qué tiene que responder? Porque acá hay parte y contraparte. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana ha permitido hacerse de un delito. ¿Cuál es el delito? Le ha regalado un edificio Evo Morales a la Central Obrera Boliviana. Que les regale de su bolsillo, no del dinero de los bolivianos. Y también peca el que ha recibido el soborno, porque es un soborno. ¿Ya? ¿O de qué otra manera puede llamar donación? Que le done de su bolsillo, que demuestre que es su plata. ¿Ya? Ahora, el otro tema es lo que los bulines que han descubierto y yacimientos. Uy. Contra lujo, ¿no? Y eso que están descubriendo la América, bueno, lo habíamos denunciado hace mucho tiempo atrás, pero aparte de todo, está en todos lados. O sea, lo que mantiene el boliviano es una locura, mantiene el narcotráfico, mantiene el terrorismo, o sea, financia, mantiene todo con su dinero, con su trabajo, con su esfuerzo, financia todo, financia Fuerzas Armadas, financia a los parlamentarios, a los concejales, y todavía eso se hacen a los exquisitos con los ciudadanos, que es con el impuesto. O sea, la gente cree que solo teniendo impuestos, no. Una empresa como Coca-Cola no paga impuestos, el que paga es el ciudadano, porque esos cargan el impuesto a la Coca-Cola que están consumiendo, a pesar de que esa basura nadie debería consumir. ¿Listo? Entonces, esa es la realidad ¿ya? ¿Y por qué digo? Yo en esto había propuesto que se haga una ley de investigación de fortunas a todos los parlamentarios. No, la ley existe también, te debo decir yo misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso es lo que nos sale en todo el tiempo. Hay que hacer una ley para proteger a los pobres niños, ¿no? Y encima les cree su cara de infelices que tienen, que no son de más que delincuentes, igual que esa Brisa Angulo, una mafiosa que había que expulsarla del país, que vaya a promover leyes dentro de su casa, para evitar que su padre sea un delincuente y sus hermanas lo mismo. ¿Qué tienen que hacer acá en Bolivia? El tema acá
mi querido José Antonio, es que hay un parlamento, ¿ya? Diputados y senadores que han permitido todo, que violen al boliviano. Eso han permitido. Porque además, si hablamos de los privilegios de los concejales, hablamos de los privilegios de los diputados, hablamos de los privilegios de los asambleístas en las gobernaciones, vamos a mirar que no solamente tienen asesores, tienen pasajes gratis, tienen movilidad con chofer, tienen oficinas. Ya, por favor, ¿alguien los necesita a esos delincuentes? Yo quiero saber si hay uno que por honor, por lo menos, haya rendido cuentas al ciudadano boliviano de lo que ha hecho en su gestión después de haber recibido dietas y todos los privilegios habidos y por haber. Entonces, ¿a quién tenemos que colgarlo, desenmascararlo, mostrar con cuánto era su declaración jurada a la Contraloría? Ahorita tengo ese video, ¿me lo puedes mandar, por favor? Un video donde están sacando, y sacan de uno, del Ceballos sacan, ¿no? Del Ceballos sacan, que su declaración jurada era de 100,000 bolivianos y que ahora está con 5 millones, con 10 millones. Pero imagínate el Valdivia ha jurado con 50,000 bolivianos su primera gestión como diputado y ahora es dueño de Gravetal, es dueño del Hotel Sheraton en Santa Cruz, es dueño del Hotel Casablanca, es dueño de inmensa cantidad de tierras, es socio del Urubovillas, es dueño de la mitad de Cochabamba. Y son los parlamentarios quienes ya deberían iniciar proceso mínimamente por investigación de fortunas, enriquecimiento ilícito, investigar a sus testaferros como Carlos Gil, Juan Valdivia, que fue asesinado en Cuba, que era uno de los testaferros, el ex embajador de Venezuela en Bolivia, Julio Montes. Todos estos pasaron por Gravetal, se adueñaron de todas las redes de medios de comunicación mediante extorsión. Así que, reitero, ninguno de estos mafiosos, ninguna de estas facciones mafiosas se puede eximir de todo lo que ha ocurrido en el país.